La imponente nave se desplazaba por el espacio como una montaña de plata. Su casco se extendía por kilómetros, cubierto de luces que parpadeaban en patrones perfectos. Dentro del centro de mando, el gran almirante Sar estaba de pie frente a una pared de pantallas que mostraban mapas estelares y lecturas de datos. Sus 4 brazos se movían sobre los paneles de control, mientras sus grandes ojos escaneaban la información que fluía. Otro escaneo del sistema completado. Almirante, informó su oficial científico. La criatura parecía un árbol andante con crecimientos de cristal en lugar de hojas. El sector 7749 muestra una estrella con 9 planetas. El tercer planeta tiene vida. Sectar apenas levantó la vista de sus informes. La hegemonía galáctica llevaba meses cartografiando esta región exterior. La mayoría de los sistemas no contenían nada interesante. Gigantes gaseosos, rocas muertas, quizás algunos microbios básicos si tenían suerte. Las verdaderas civilizaciones eran raras aquí en las zonas vacías. ¿Qué tipo de vida?, preguntó, su voz sin mostrar un interés real. Bípedos basados en carbono, almirante. Llaman a su mundo Tierra, según sus señales de radio. El nivel tecnológico parece muy bajo. Han dividido el átomo recientemente y construido algunos cohetes básicos. Cohetes. Sectar emitió un sonido parecido a una risa. Propulsión química. ¡Qué primitivo! Márcalo como en desarrollo y sigue adelante. El oficial científico golpeó con sus dedos de cristal la superficie de control. Deberíamos establecer contacto, almirante. Los protocolos estándar de primer contacto sugieren que no. Sectar finalmente se dio la vuelta. Su cuerpo alto y delgado proyectaba una larga sombra por la habitación. Mira los datos tú mismo. Esos humanos apenas han salido de su atmósfera. Sus naves más grandes apenas pueden llegar a su propia luna. Luchan en guerras con balas de metal y químicos explosivos. ¿Por qué perder nuestro tiempo? El oficial científico mostró los escaneos detallados en la pantalla principal. La Tierra parecía como una bola azul y verde girando lentamente en el espacio. Pequeños objetos metálicos orbitaban a su alrededor. Satélites primitivos y una diminuta estación espacial. La nave más grande que los humanos habían construido era más pequeña que una cápsula de escape de la hegemonía. Su tecnología muestra un rápido avance, señaló el oficial científico. En solo 100 de sus años, pasaron de vehículos tirados por caballos al vuelo espacial. Muchas especies muestran un rápido crecimiento inicial, dijo Sectar con un gesto de su mano. Luego se topan con los problemas difíciles. Viaje más rápido que la luz, manipulación de la gravedad, conversión de energía en materia. La mayoría nunca resuelve estos enigmas. Esta especie probablemente se destruirá a sí misma con armas nucleares antes de que alcancen su estrella más cercana. Otros oficiales en el centro de mando asintieron de acuerdo. Habían visto este patrón antes. Las civilizaciones jóvenes a menudo brillaban intensamente y rápido, para luego colapsar bajo sus propias ambiciones. La galaxia estaba llena de mundos muertos que alguna vez fueron prometedores. Archiva el informe en la base de datos de desarrollo, ordenó Sectar. Programa una inspección de seguimiento en 500 años. Si sobreviven tanto tiempo, quizás reconsideremos el contacto. La imponente nave de la hegemonía se alejó del sistema solar de la Tierra. Sus motores que curvaban la realidad se activaron con un sonido como un trueno, y la nave desapareció en los pliegues del espacio-tiempo. Detrás de ellos, la Tierra continuó su órbita silenciosa alrededor de su estrella amarilla, sin saber que había sido juzgada y considerada insignificante. En la superficie de la Tierra, la doctora Elena Vázquez se encontraba en un laboratorio bajo el desierto de Atacama en Chile. No sabía nada de la nave alienígena que acababa de dejar su sistema, pero estaba trabajando en algo que habría sorprendido mucho al gran almirante Sar. Los resultados de las pruebas están confirmados, le dijo a su pequeño equipo de científicos. Los datos del acelerador de partículas demuestran que nuestra teoría es correcta. El espacio y el tiempo no son cosas separadas. Son un único tejido que puede ser plegado, retorcido e incluso rasgado. Su colega, el Dr. James Park, levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Elena, si tienes razón en esto, cambia todo lo que sabemos sobre física. Cambia más que la física, dijo Elena en voz baja. Cambia el futuro de la humanidad. El laboratorio subterráneo bullía de actividad. Investigadores de 12 países trabajaban juntos en secreto, financiados por una coalición de gobiernos que entendían que la Tierra necesitaba alcanzar las estrellas.
Lo llamaron Proyecto Prometeo por el antiguo mito de robar el fuego de los dioses. «Muéstrame los cálculos de nuevo», dijo Elena. El Dr. Park mostró una ecuación compleja en la pantalla principal. Números y símbolos llenaban la pantalla en patrones que no habrían significado nada para la mayoría de la gente. Pero Elena vio algo hermoso en esas relaciones matemáticas. «Si creamos una resonancia de campo cuántico exactamente a estas frecuencias», explicó al equipo, «podemos hacer que el propio espacio-tiempo se ondule como el agua. Una nave dentro de ese campo no viajaría a través del espacio. Haría que el espacio viniera a ella». «Pero los requisitos de energía», objetó otro científico, «necesitaríamos la producción de energía de una estrella pequeña». Elena sonrió. «Ahí es donde entra la creatividad humana. Otras especies podrían intentar generar tanta energía. Nosotros la tomaremos prestada del propio espacio. Las fluctuaciones del vacío cuántico contienen energía infinita. Solo necesitamos saber cómo pedirla amablemente». El equipo trabajó durante toda la noche, como lo habían hecho muchas noches antes. Sobre ellos, el mundo seguía con sus asuntos diarios. La gente se preocupaba por la política, el dinero y el amor. No tenían idea de que, bajo sus pies, un pequeño grupo de humanos estaba resolviendo problemas que remodelarían la galaxia. En sus aposentos privados a bordo del buque insignia de la hegemonía, el gran almirante Sectar revisaba los informes de exploración del día. Sistema tras sistema pasaba por su pantalla personal. Mundos muertos, gigantes gaseosos, campos de asteroides. Los sectores del borde exterior eran en su mayoría espacio vacío con poco valor. Se detuvo brevemente en el archivo de la Tierra. El planeta azul parecía pacífico en la imagen estática. Primitivo, pero pacífico. Los humanos parecían pasar la mayor parte de su tiempo luchando entre ellos por recursos y territorio. Comportamiento clásico. Prevuelo espacial. Computadora. Predice la línea de tiempo de desarrollo para la especie designada humana, ordenó. La inteligencia artificial respondió con una voz sintética y tranquila. Basado en patrones históricos de especies similares basadas en carbono, se predice un estancamiento tecnológico dentro de 50 a 100 años locales. Probabilidad de autodestrucción nuclear, 37%. Probabilidad de colapso ecológico, 22%. Supervivencia hasta la capacidad interestelar, menos del 5%. Sectar asintió. Esos números coincidían con su propia experiencia. Por cada especie que se unía con éxito a la civilización galáctica, docenas quedaban en el camino. El universo no era amable con los débiles o los necios. Cerró el archivo y pasó a asuntos más importantes. La hegemonía controlaba más de 10.000 sistemas estelares en toda la galaxia. Las amenazas reales provenían de potencias establecidas como la Confederación Cristalina o los movimientos rebeldes en el sector andoriano. Un mundo primitivo como la Tierra apenas merecía una nota a pie de página en los registros imperiales. Pero bajo el desierto de Atacama, Elena Vázquez hizo un ajuste final a su aparato experimental. Un pequeño dispositivo, no más grande que una pelota de baloncesto, colgaba suspendido en una red de campos magnéticos. Cuando lo activó, el espacio alrededor del dispositivo brilló como las ondas de calor que se elevan del pavimento caliente. «Distorsión dimensional confirmada», anunció el Dr. Park. «Acabamos de plegar el espacio-tiempo en 1 milímetro». Era la medida más pequeña posible, apenas detectable por sus instrumentos, pero demostraba que los humanos podían curvar el tejido de la realidad misma. Elena miró la distorsión brillante y sonrió. El gran almirante Sar no habría reconocido la importancia de este momento. Para él, habría parecido como niños jugando con juguetes. Estaba equivocado. La humanidad acababa de dar su primer paso hacia las estrellas, y nada en la galaxia volvería a ser igual. Habían pasado 30 años desde que la nave de la hegemonía dejó el sistema de la Tierra. El gran almirante Sar era ahora un anciano. Su piel, una vez oscura, se había desvanecido a un gris pálido. La galaxia lo había mantenido ocupado con problemas reales. 3 rebeliones en las colonias exteriores, guerras comerciales con sistemas independientes, una plaga que aniquiló a 2 especies enteras en el sector Vega. La Tierra nunca apareció en ningún informe de inteligencia. ¿Por qué lo haría? El último sondeo mostraba a los humanos usando cohetes químicos y luchando con armas primitivas. Si acaso, probablemente ya se habían destruido a sí mismos. La mayoría de las especies jóvenes lo hacían. Pero las redes de inteligencia galáctica estaban equivocadas. La Tierra seguía allí, todavía girando alrededor de su estrella amarilla,
y la humanidad había estado muy ocupada. La doctora Elena Vázquez tenía ahora 67 años. Su cabello negro se había vuelto plateado y caminaba con una ligera cojera por pasar demasiados años en laboratorios subterráneos, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Se encontraba en la bahía de ensamblaje principal de la instalación más secreta que la humanidad había construido jamás. La U.S. Desafío colgaba en el centro de la enorme caverna, suspendida por campos de fuerza invisibles. La nave no se parecía en nada a los cohetes químicos que los humanos habían usado décadas antes. Su casco era de un metal negro y liso que parecía absorber la luz. Extraños patrones geométricos cubrían su superficie, brillando suavemente con energía interna. La nave no era grande para los estándares galácticos, solo 240 metros de largo, pero contenía tecnología que habría asombrado los mejores científicos de la hegemonía. Comprobación final de sistemas completa, anunció la capitana Sarah Chen desde el puente de la nave. Su voz resonó a través de los altavoces de la bahía de ensamblaje. Todos los impulsores en verde. Sistemas de armas armados y listos. Escudos defensivos a máxima potencia. Elena sonrió mientras observaba a los técnicos hacer ajustes de último minuto a los sensores externos de la nave. El proyecto Prometeo había tenido un éxito más allá de sus sueños más descabellados. La pequeña distorsión del espacio-tiempo que habían creado hace 30 años había llevado a un avance tras otro. La Desafío no usaba motores de cohete, ni siquiera los impulsores de fusión en los que confiaban la mayoría de las especies espaciales. En cambio, rasgaba agujeros en el propio tejido de la realidad. La nave podía aparecer en cualquier lugar de la galaxia instantáneamente, limitada solo por la capacidad de las computadoras de navegación para calcular coordenadas de salto seguras. Sus armas eran igualmente revolucionarias. En lugar de disparar rayos de energía o misiles, la Desafío podía manipular campos de gravedad para aplastar naves enemigas o crear perturbaciones cuánticas que apagarían cualquier sistema electrónico. Los escudos defensivos no absorbían los ataques entrantes. Curvaban el espacio alrededor de la nave para que el fuego de las armas simplemente pasara a través de dimensiones vacías. La doctora Vázquez llamó al Dr. Park desde su estación de control. Era el amigo más antiguo de Elena y la única otra persona que recordaba aquellos primeros días en el desierto chileno. Estamos recibiendo la aprobación final de la misión del Consejo Global. Elena asintió. El Consejo Global representaba a todas las naciones de la Tierra. Habían pasado 5 años debatiendo esta misión, discutiendo sobre los riesgos y beneficios de revelar la existencia de la humanidad a la galaxia. Finalmente, habían llegado a una decisión. La Tierra necesitaba saber qué había ahí fuera, entre las estrellas. Capitana Chen, dijo Elena en su dispositivo de comunicación. Tiene autorización para partir. Recuerde, su misión es de observación y primer contacto si es posible. Evite el conflicto a toda costa. Queremos unirnos a la civilización galáctica, no empezar una guerra. La voz de la capitana Chen crepitó a través de los altavoces. ¿Entendido, doctora? Seremos los embajadores de la humanidad ante las estrellas. Sarah Chen tenía 35 años y había pasado toda su vida adulta preparándose para este momento. Era una expiloto de combate que se había ofrecido como voluntaria para el programa espacial cuando se enteró del proyecto Prometeo. El Consejo Global la había elegido para comandar la Desafío después de años de pruebas y entrenamiento. Comprendía tanto el honor como la terrible responsabilidad de su posición. Su tripulación de 127 personas representaba lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Científicos, ingenieros, lingüistas y soldados de todos los continentes. Se habían entrenado juntos durante 3 años, aprendiendo a operar tecnología que nunca había sido probada en condiciones reales de combate. Todas las estaciones informan estar listas, anunció el teniente comandante Rodríguez desde la consola de navegación. Las coordenadas de salto están fijadas. Destino, referencia de la red espacial de la hegemonía 7749 Alfa. Elena sintió una mezcla de emoción y miedo mientras observaba los preparativos finales. La humanidad estaba a punto de tomar su lugar en el escenario galáctico, pero entrarían en un universo donde no sabían nada sobre la política, los peligros o las otras especies que podrían encontrar. Desafío, tiene autorización para partir, dijo formalmente. Buena suerte y vuelvan a casa sanos y salvos. El motor de la nave, que rasgaba la realidad, se activó con un sonido como si la propia realidad estuviera siendo desgarrada. El espacio alrededor de la Desafío comenzó a brillar y a plegarse.
El casco negro pareció estirarse y comprimirse mientras la nave se deslizaba entre dimensiones. Luego, desapareció. La bahía de ensamblaje quedó vacía, excepto por los generadores de campo de fuerza y el olor a ozono en el aire. Elena caminó a su oficina privada y se sentó en su escritorio. A través de su ventana, podía ver las montañas chilenas elevándose hacia el cielo azul. En algún lugar allá arriba, más allá de la atmósfera, la capitana Chen y su tripulación viajaban más rápido que la luz hacia un futuro incierto. Abrió su computadora personal y comenzó a escribir un mensaje para el Consejo Global. La desafío ha partido según lo programado. Salto inicial exitoso. Deberíamos recibir su primer informe de estado en 72 horas, asumiendo que sus sistemas de comunicación funcionen correctamente a través de distancias interestelares. Hizo una pausa, pensando en qué más decir. ¿Cómo describes el momento en que toda tu especie da su primer paso hacia un universo más grande? El proyecto Prometeo entra ahora en su fase final. Durante 30 años, hemos trabajado en secreto para desarrollar la tecnología que permitiría a la humanidad alcanzar las estrellas. Hoy, descubriremos si estamos solos en un universo hostil o si hay un lugar para nosotros entre la comunidad galáctica. Elena guardó el mensaje y se reclinó en su silla. A través del sistema de comunicación interno de la instalación, podía oír a los técnicos discutiendo la partida de la desafío. Algunos estaban emocionados, otros preocupados. Todos ellos entendían que acababan de presenciar la historia. A miles de años luz de distancia, la desafío emergió de su salto de realidad en el borde del espacio de la hegemonía. La capitana Chen estaba en el puente, mirando la pantalla del mapa estelar que mostraba su posición relativa a la Tierra. Salto exitoso, informó el teniente comandante Rodríguez. Ahora estamos aproximadamente a 47.000 años luz de casa. El espacio local parece libre de tráfico. La capitana Chen asintió. Los sensores de la nave ya estaban escaneando los sistemas cercanos, buscando signos de civilización. Según las mejores estimaciones de la Tierra, ahora se encontraban en el territorio controlado por la hegemonía galáctica, la entidad política más grande de la galaxia conocida. Inicien barridos de sensores pasivos, ordenó. Quiero saber qué hay aquí antes de que nadie sepa que estamos aquí. La tripulación del puente se inclinó sobre sus estaciones de control, activando los avanzados sistemas de detección de la desafío. Estos sensores podían detectar firmas de energía, señales de comunicación y distorsiones gravitacionales a través de cientos de años luz. Si había civilizaciones alienígenas en esta región del espacio, la desafío las encontraría. Capitana, llamó la alférez Walls desde la estación de comunicaciones. Estoy captando señales artificiales del sistema estelar designado Alfa 7749 Prime. Múltiples fuentes, muy alta emisión de energía, definitivamente de origen tecnológico. La capitana Chen sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Después de 30 años de preparación, la humanidad estaba a punto de hacer el primer contacto con una civilización alienígena. Establezca curso hacia el sistema Alfa 7749 Prime, ordenó. Mantengan los protocolos de máximo sigilo. Primero observamos, luego hacemos contacto. La desafío giró hacia su primer destino. Sus motores se curvaban, la realidad la transportaban silenciosamente a través del vacío cósmico. Detrás de ellos, la Tierra continuaba su lenta órbita, sin saber que sus hijos finalmente habían dejado el hogar para explorar el infinito misterio de las estrellas. La desafío flotaba silenciosamente en el borde del sistema Alfa 7749 Prime, su casco negro invisible contra el campo de estrellas. La capitana Chen estaba en el puente, estudiando las pantallas que mostraban su primer vistazo a una civilización alienígena. Análisis completo, capitana, informó el oficial científico Martínez. Hemos identificado 17 estructuras artificiales en este sistema. La más grande parece ser una estación espacial orbitando el cuarto planeta. Varias naves más pequeñas se mueven entre la estación y diversas operaciones mineras en los asteroides exteriores. La capitana Chen se inclinó para examinar los escaneos detallados. Las naves alienígenas eran elegantes, con curvas amplias y marcas brillantes en el casco. Se movían con propósito y precisión, siguiendo claramente patrones de tráfico establecidos. Esta no era una civilización primitiva. Estos seres habían dominado el viaje espacial y construido una próspera economía interestelar. ¿Alguna señal de que hayan detectado nuestra presencia?, preguntó. Negativo, capitana. Sus barridos de sensores son muy exhaustivos, pero nuestros sistemas de sigilo parecen funcionar perfectamente.
Somos efectivamente invisibles para su tecnología. Chen asintió. Los diseñadores de la Desafío habían construido la nave para evitar ser detectada por cualquier método de escaneo conocido. Su casco absorbía la radiación electromagnética. Sus impulsores no producían firmas de energía detectables y sus pantallas cuánticas curvaban el espacio alrededor de la nave para ocultar su masa gravitacional. Oficial de comunicaciones Walls, ¿puede traducir su idioma? La alférez Walls levantó la vista de su estación con frustración en su rostro. Estoy captando constantes comunicaciones de radio entre las naves y la estación, capitana, pero el idioma es completamente diferente a todo lo que tenemos en nuestras bases de datos. La computadora estima que necesitará al menos 48 horas de monitoreo continuo para comenzar a construir una matriz de traducción básica. Chen frunció el ceño. Los lingüistas de la Tierra se habían preparado para este problema, pero ella esperaba un progreso más rápido. ¿Cómo te presentas a los alienígenas cuando no puedes hablar su idioma? Siga monitoreando sus comunicaciones, ordenó, y comience a preparar nuestro paquete de primer contacto. Secuencias matemáticas, estructuras atómicas, cartas estelares, conceptos universales que cualquier especie tecnológica debería reconocer. Durante 6 horas, la Desafío observó los patrones de tráfico alienígena. La tripulación aprendió que la estación espacial se llamaba algo que sonaba como vigilancia eterna en la lengua alienígena. Parecía ser un puesto militar con naves de patrulla armadas que realizaban barridos regulares de los límites exteriores del sistema. Capitana, llamó el teniente Rodríguez desde la estación de navegación. Una de sus naves de patrulla se acerca a nuestra posición. Distancia actual, 2 millones de kilómetros y disminuyendo. Chen sintió una punzada de preocupación. Nos están escaneando específicamente. Negativo. Parece ser un barrido de patrulla de rutina, pero pasarán a menos de 50.000 kilómetros de nuestra posición en aproximadamente 30 minutos. Chen tomó una decisión rápida. Timón, muévanos al otro lado del cinturón de asteroides principal del sistema. Mantengan los protocolos de sigilo. Dejemos que completen su patrulla. Luego nos acercaremos para intentar la comunicación. La Desafío se deslizó silenciosamente por el espacio. Sus motores que curvaban la realidad no producían emisiones detectables. La nave de patrulla alienígena, una elegante nave de aproximadamente la mitad del tamaño de la nave humana, continuó su patrón de barrido sin mostrar signos de percatarse. Pero a bordo de la nave de patrulla, la espada vigilante, el comandante del sector Bresl no era tan ajeno como los humanos creían. Su especie había evolucionado de cazadores en manada, y sus instintos le decían que algo andaba mal en su territorio. Operador de sensores KLYX, le dijo a su subordinado: ejecuta un escaneo gravimétrico de campo profundo de las secciones de la cuadrícula 7 a la 12. KLYX, una criatura delgada con 6 brazos y cúmulos de ojos cristalinos, trabajaba en su estación de control. Escaneando ahora, comandante. Lecturas estándar en todas las secciones. No se detectaron firmas de gravedad artificial. Bress caminaba por el pequeño puente de su nave de patrulla. Llevaba 8 años protegiendo este sistema y había aprendido a confiar en sus instintos de cazador. Algo había cambiado en las últimas horas, pero no podía identificar qué. Ejecuta el escaneo de nuevo, ordenó. Esta vez, busca patrones de perturbación cuántica. Verifica cualquier cosa que no pertenezca. Mientras tanto, a bordo de la Desafío, la capitana Chen se preparaba para el primer contacto oficial de la humanidad con una especie alienígena. Estaba en la sala de conferencias principal de la nave con sus oficiales superiores, revisando los protocolos de comunicación que los diplomáticos de la Tierra habían desarrollado. Comenzaremos con conceptos matemáticos básicos, explicó a la tripulación reunida. Números primos, formas geométricas, elementos químicos. Una vez que establezcamos un marco de referencia común, podemos intentar una comunicación más compleja. ¿Y si son hostiles?, preguntó el comandante Thompson, el jefe de seguridad de la nave. Chen había luchado con esta pregunta durante semanas. Nuestras órdenes son claras. Evitamos el conflicto a toda costa. Si atacan, nos retiramos inmediatamente y regresamos a la Tierra con información sobre sus capacidades. Capitana, interrumpió la oficial de comunicaciones Walls por el sistema de intercomunicación de la nave. Estoy recibiendo una transmisión dirigida desde la nave de patrulla alienígena. Están transmitiendo en múltiples frecuencias con lo que parece ser un desafío estándar. Chen y sus oficiales corrieron de vuelta al puente. En la pantalla principal,
Podían ver que la nave de patrulla había cambiado de rumbo y ahora se movía directamente hacia su posición. ¿Traducción?, preguntó Chen. Todavía trabajando en ello, capitana. Pero el tono y el patrón de repetición sugieren que están exigiendo identificación y solicitando nuestras intenciones. Chen respiró hondo. Este era el momento para el que se habían preparado. El primer contacto entre la humanidad y la civilización galáctica. Abran un canal en todas las frecuencias, ordenó. Comiencen a transmitir nuestro paquete de primer contacto. La desafío comenzó a transmitir secuencias matemáticas, cartas estelares que mostraban la ubicación de la Tierra e información básica sobre la biología y tecnología humanas. La transmisión fue diseñada para ser pacífica y no amenazante, un saludo universal de una especie inteligente a otra. Pero a bordo de la espada vigilante, el comandante Bress interpretó la transmisión alienígena de manera muy diferente. Las señales desconocidas eran complejas y sofisticadas, indicando claramente tecnología avanzada, pero también estaban completamente fuera de los protocolos de comunicación normales de la hegemonía. Esto es una nave rebelde usando nuevos métodos de encriptación, o nos hemos encontrado con una fuerza hostil de fuera del espacio de la hegemonía, anunció a su tripulación. De cualquier manera, representan una amenaza potencial para la seguridad imperial. Bress activó los sistemas de armas de su nave y abrió un canal a la Estación Espacial Vigilancia Eterna. Comandante de la estación, aquí Espada Vigilante. He detectado una nave no identificada usando tecnología desconocida. La nave parece estar operando en silencio, pero está transmitiendo lo que podrían ser señales de interferencia o pulsos de escaneo. Solicito permiso para investigar con la fuerza si es necesario. El comandante de la estación Sechnol, un oficial veterano con 20 años de experiencia en la frontera, tomó una decisión rápida. Permiso concedido, Espada Vigilante. Si la nave no responde a los protocolos de identificación estándar, trátela como hostil. Se están enviando naves de patrulla adicionales para ayudar. La capitana Chen observó con creciente alarma como 3 naves alienígenas más aparecían en sus sensores, todas convergiendo en la posición de la desafío. Capitana, informó Walsh con urgencia. La nave líder está transmitiendo lo que parece ser una exigencia de rendición. La traducción aún está incompleta, pero creo que nos están ordenando apagar nuestros motores y prepararnos para ser abordados. Chen se enfrentó a una elección imposible. Las órdenes de la Tierra eran evitar el conflicto, pero permitir que la nave fuera capturada revelaría la ubicación y la tecnología de la humanidad a alienígenas potencialmente hostiles. La desafío representaba 30 años de avance científico humano. Tecnología que podría ser catastrófica si caía en las manos equivocadas. Todas las estaciones, puestos de combate, anunció, escudos defensivos a máxima potencia. Preparen maniobras evasivas. En el puente de la Espada Vigilante, el comandante Bress observaba cómo sus operadores de escáner intentaban fijar las armas en la misteriosa nave. No puedo obtener un blanco sólido, informó su oficial de armas. El casco de la nave parece estar absorbiendo nuestros rayos de escaneo. Entonces disparen a donde podamos verla, decidió Bress. Todas las naves, abran fuego. Incapaciten esa nave antes de que pueda escapar o pedir refuerzos. Las 4 naves de patrulla de la hegemonía abrieron fuego simultáneamente. Rayos de partículas y misiles de plasma surcaron el espacio hacia la posición de la desafío. La capitana Chen observó el fuego enemigo entrante en su pantalla táctica. Activen las pantallas de desplazamiento cuántico, ordenó con calma. Las armas alienígenas pasaron inofensivamente a través del espacio donde la desafío parecía estar, impactando en el vacío. El revolucionario sistema defensivo de la nave humana curvaba el espacio-tiempo alrededor del vehículo, creando la ilusión de que ocupaba una ubicación diferente a su posición real. Devuelvan el fuego, ordenó Chen a regañadientes. Solo armas de pulso gravitacional. Incapaciten sus naves, pero no las destruyan. Las armas de la desafío no se parecían a nada que la hegemonía hubiera encontrado jamás. En lugar de rayos de energía o proyectiles, la nave humana disparaba distorsiones gravitacionales controladas que podían apagar la electrónica y los sistemas de gravedad artificial sin causar daños permanentes. El efecto fue inmediato y devastador. Las 4 naves de la hegemonía perdieron energía de repente, sus tripulaciones flotando indefensas mientras sus sistemas de gravedad artificial fallaban. Las luces de emergencia parpadearon mientras los sistemas de energía de respaldo luchaban por mantener el soporte vital.
La capitana Chen miró las naves alienígenas inutilizadas flotando muertas en el espacio. El primer contacto había salido terriblemente mal. En lugar de una comunicación pacífica, la humanidad acababa de derrotar a 4 naves militares de un gobierno alienígena desconocido. El gran almirante Sar se encontraba ante la reunión de emergencia del Consejo de Guerra de la Hegemonía, su rostro envejecido mostrando la tensión del último mes. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara circular mostraban mapas estelares, movimientos de naves e informes de inteligencia clasificados de toda la galaxia. La situación no tiene precedentes, anunció a los comandantes reunidos. Una nave desconocida ha aparecido en 7 sistemas diferentes en los últimos 30 días. Cada encuentro sigue el mismo patrón. La nave aparece sin previo aviso, demuestra una tecnología superior y luego se desvanece antes de que nuestras fuerzas puedan responder eficazmente. El almirante de flota Mortok, una criatura masiva con piel blindada y múltiples ojos, se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabemos de sus capacidades? Sar activó una pantalla táctica que mostraba los encuentros. Su tecnología opera con principios que no entendemos. Pueden aparecer en cualquier lugar al instante. Sus armas apagan nuestra electrónica sin causar daños permanentes, y sus defensas los hacen casi imposibles de fijar como blanco. ¿Casi imposibles?, cuestionó el almirante Corin de la Tercera Flota. El comandante Bress logró obtener lecturas de sensores durante el primer encuentro, respondió Sectar. La nave parece curvar el espacio a su alrededor. Nuestras armas pasan a través de dimensiones vacías mientras la nave permanece segura en el espacio normal. Los miembros del Consejo de Guerra intercambiaron miradas preocupadas. En 200 años de expansión de la hegemonía, nunca se habían encontrado con una tecnología tan avanzada. Incluso las especies rebeldes en los sectores exteriores usaban armas y sistemas de defensa convencionales. ¿Ha determinado la inteligencia quién es responsable?, preguntó el almirante Mortok. Esa es nuestra mayor preocupación, admitió Sar. El diseño de la nave no coincide con ninguna especie conocida en nuestras bases de datos. Las firmas cuánticas son completamente extrañas. Podríamos estar tratando con una fuerza de invasión de fuera de nuestra galaxia. El almirante Corin estudió los informes tácticos. Una fuerza de invasión que consiste en una sola nave. Una nave exploradora, corrigió Sectar. Si esta nave representa su nivel tecnológico básico, su flota principal podría ser imparable. Pero en los confines del espacio, la capitana Chen se enfrentaba a una realidad muy diferente. La Desafío flotaba a la sombra de una luna muerta. Su tripulación trabajaba frenéticamente para reparar los daños de su último encuentro con las fuerzas de la hegemonía. Brecha en el casco sellada en la cubierta 7, informó la ingeniera jefe Martínez. Pero perdimos otro generador de campo cuántico. Si perdemos uno más, las pantallas defensivas fallarán por completo. Chen se frotó los ojos cansados. 3 semanas de juegos del gato y el ratón con las flotas de patrulla alienígenas habían pasado factura tanto a la nave como a la tripulación. Cada encuentro les enseñaba más sobre la tecnología y las tácticas de la hegemonía, pero también revelaba cuán superados en número estaban realmente. ¿Algún progreso en la traducción del idioma?, preguntó a la oficial de comunicaciones Walls. He estado monitoreando sus canales de comunicación constantemente, respondió Walls. La computadora ha construido una matriz de traducción básica, pero su gramática es increíblemente compleja. Puedo entender quizás el 60% de sus transmisiones. Suficiente para intentar un contacto diplomático. Walls vaciló. Capitana, he estado escuchando sus comunicaciones internas. No están discutiendo sobre diplomacia. Están coordinando una cacería a nivel galáctico. Cada nave en la flota de la hegemonía tiene órdenes de capturarnos o destruirnos en cuanto nos vean. Chen sintió un peso frío en el estómago. Las esperanzas de la Tierra de un primer contacto pacífico se habían derrumbado por completo. En lugar de unirse a la civilización galáctica, la humanidad se había convertido en su enemigo más buscado. ¿Qué hay de las poblaciones civiles?, preguntó. Hemos aprendido algo sobre las especies bajo el control de la hegemonía. El oficial científico Martínez mostró sus análisis. He identificado al menos 12 especies diferentes dentro de su territorio. La mayoría parecen ser pueblos conquistados que proporcionan mano de obra y recursos a la maquinaria de guerra de la hegemonía. Hay signos de movimientos de resistencia en varios sistemas. Chen tomó una decisión que la atormentaría durante años. Pongan rumbo a la estación minera Kepler en la cuadrícula 4792. Según nuestra inteligencia,
Es operada por trabajadores esclavizados de la especie andoriana. Vamos a ayudarlos. La Desafío se movió silenciosamente por el espacio hacia la estación minera. Chen sabía que estaba excediendo sus órdenes de la Tierra, pero no podía quedarse de brazos cruzados y observar la opresión cuando la humanidad tenía el poder de marcar la diferencia. La estación minera Kepler estaba en órbita alrededor de un gigante gaseoso. Sus enormes complejos industriales procesaban elementos raros de la atmósfera del planeta. Miles de trabajadores trabajaban en condiciones terribles, extrayendo materiales que construirían más naves de guerra de la hegemonía. Escaneando la estación ahora, informó Martínez. Cuento. Aproximadamente 8.000 trabajadores y 300 supervisores de la hegemonía. Los trabajadores parecen estar alojados en viviendas primitivas mientras que los supervisores disfrutan de alojamientos de lujo. Fuerzas defensivas mínimas. 2 naves de patrulla y algunas plataformas de defensa automatizadas. No esperan problemas tan adentro del espacio de la hegemonía. Chen estudió la pantalla táctica. La estación minera era un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema de la hegemonía. Una operación industrial masiva construida sobre trabajo esclavo y opresión. Inicien la operación, ordenó. Incapaciten sus comunicaciones primero, luego las naves de patrulla. Quiero mínimas bajas entre los trabajadores. La Desafío atacó sin previo aviso. Sus armas de disrupción cuántica desactivaron los sistemas defensivos de la estación en segundos. Las naves de patrulla quedaron a la deriva, indefensas, mientras su electrónica fallaba. La energía de emergencia mantuvo el soporte vital en funcionamiento, pero todas las armas y sistemas de comunicación estaban fuera de línea. Chen abrió un canal de comunicación con la estación. Atención, estación minera Kepler. Habla la capitana Chen de la nave terrestre Desafío. Sus trabajadores ahora son libres. Cualquier personal de la hegemonía que desee rendirse será tratado de acuerdo con las leyes estándar de la guerra. La respuesta provino del comandante de la estación, un oficial de la hegemonía llamado Keltar. Su voz crepitaba de rabia y confusión. Nave desconocida. Están atacando una instalación industrial legal de la hegemonía. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias de sus acciones. La única consecuencia que veo, respondió Chen con calma, es que 8.000 seres esclavizados están a punto de saborear la libertad por primera vez en sus vidas. La liberación de la estación minera Kepler tomó 6 horas. La tripulación de la Desafío trabajó con los trabajadores andorianos liberados para desactivar los sistemas de minería automatizados y preparar el equipo industrial para su destrucción. Chen quería asegurarse de que la hegemonía no pudiera simplemente volver a esclavizar a los trabajadores después de que la Desafío se fuera. Pero la operación tuvo consecuencias que Chen no anticipó. Los trabajadores liberados enviaron mensajes a grupos de resistencia en todo el espacio de la hegemonía, difundiendo la noticia de que una nave misteriosa estaba contraatacando a sus opresores. En cuestión de días, estallaron rebeliones en una docena de mundos. El gran almirante Zar recibió los informes con creciente furia. La nave desconocida no era solo una amenaza militar. Estaba inspirando revueltas en todo el imperio. La situación está escalando más allá de los parámetros aceptables, anunció a su Estado Mayor. La misteriosa nave ha atacado 3 instalaciones más y liberado a más de 20.000 trabajadores. Nuestros informes de inteligencia indican que los movimientos de resistencia están coordinando sus actividades basándose en los movimientos de la nave. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante?, preguntó su ayudante. Zar tomó una decisión que violaba todos los principios de la doctrina militar de la hegemonía. Emitan autorización a toda la flota para medidas extremas. Cualquier estación o colonia que albergue actividades de resistencia debe ser considerada un objetivo militar. Si no podemos capturar esta nave por medios convencionales, la forzaremos a rebelarse atacando las poblaciones civiles. La orden se difundió a través de la red de comunicación de la hegemonía, llegando a los comandantes de flota de toda la galaxia. Civiles que habían vivido bajo el dominio de la hegemonía durante generaciones de repente se encontraron clasificados como combatientes enemigos. La capitana Chen observó con horror cómo las fuerzas de la hegemonía comenzaban a bombardear colonias civiles sospechosas de apoyar a los movimientos de resistencia. Las pantallas tácticas mostraban bombardeos orbitales destruyendo ciudades, naves de refugiados siendo cazadas por el espacio y ejecuciones masivas de rebeldes capturados. «Capitana», informó Walsh con lágrimas en la voz. «Intercepté una transmisión de la tercera flota de la hegemonía. Destruyeron un convoy de refugiados cerca del sistema Vega.
8.000 civiles, incluyendo familias que intentaban escapar de los combates. Chen miró fijamente la pantalla táctica que mostraba el campo de escombros donde habían sido destruidas las naves de refugiados. Había intentado ayudar a los pueblos oprimidos a obtener su libertad, pero sus acciones habían resultado en masivas bajas civiles. Envió un mensaje a todas las fuerzas de la hegemonía, ordenó en voz baja. Dígales que la humanidad recuerda lo que han hecho hoy. Dígales que retiramos nuestra oferta de amistad. La Desafío se alejó del espacio de la hegemonía y activó su motor que rasgaba la realidad. Mientras la nave se preparaba para saltar de regreso hacia la Tierra, Chen envió una transmisión final en todas las frecuencias galácticas. Pueblos de la galaxia, habla la capitana Sarah Chen de la nave terrestre Desafío. Vinimos a sus estrellas buscando amistad y contacto pacífico. En cambio, encontramos un imperio construido sobre la esclavitud y la opresión. La hegemonía ha mostrado su verdadera naturaleza al asesinar a civiles inocentes para traernos a la batalla. La Tierra recordará estos crímenes. La transmisión terminó y la Desafío desapareció en los pliegues del espacio-tiempo. Detrás de ellos, la galaxia contuvo el aliento, esperando ver cómo este pequeño y desconocido mundo respondería al desafío de la hegemonía. El gran almirante Sar estudió la transmisión final de la misteriosa nave. Por primera vez, tenía un nombre para su enemigo: Tierra. Se extrajeron antiguos registros de sondeo de archivos de almacenamiento profundo, y la conexión se hizo evidente. Ese mundo primitivo que habían descartado. La tercera flota de la hegemonía se reunió en el borde del sistema solar de la Tierra como un enjambre de depredadores metálicos. 847 naves de guerra colgaban en el vacío, sus cascos brillando con conjuntos de armas y generadores de escudos. Era la fuerza militar más grande que la galaxia había visto en más de un siglo. El gran almirante Sectar estaba en el puente de su buque insignia, el Dominio Eterno, observando las pantallas tácticas que mostraban a la Tierra haciéndose más grande en sus pantallas. El pequeño planeta azul se veía exactamente como los antiguos registros de sondeo: pacífico, primitivo, indefenso. Sensores de largo alcance confirman nuestros informes de inteligencia, anunció su oficial científico. Un planeta habitado, población de aproximadamente 8.000 millones. El nivel tecnológico parece consistente con los datos históricos. No se detectaron plataformas de defensa orbital. Sectar asintió con satisfacción. Cualquiera que fuera la tecnología que poseía la misteriosa nave terrestre, claramente no era representativa de sus capacidades planetarias. Esta sería una conquista simple seguida de la destrucción completa de una especie problemática. Almirante de flota Corbin, despliegue sus grupos de batalla en formación de asalto planetario estándar. Ordenó. Quiero esas posiciones orbitales aseguradas antes de que los defensores puedan organizar cualquier resistencia. Pero a medida que la flota de la hegemonía se acercaba a la Tierra, algo imposible comenzó a aparecer en sus sensores. El espacio alrededor del planeta brilló como el agua, y formas masivas comenzaron a materializarse desde la espuma cuántica del espacio-tiempo plegado. Almirante, llamó el oficial científico con confusión en su voz. Estoy detectando múltiples objetos grandes entrando en el espacio normal alrededor del planeta. Las firmas de energía no tienen precedentes. La pantalla principal parpadeó y se resolvió en una imagen que hizo que todos los oficiales en el puente guardaran silencio. 50 naves colgaban en formación defensiva alrededor de la Tierra, cada una idéntica a la nave que había causado tantos problemas en el espacio de la hegemonía. Los cascos negros absorbían los rayos de los sensores y la luz de las estrellas, haciéndolos parecer agujeros cortados en el tejido de la realidad misma. «Imposible», susurró Sar. «¿Cómo construyeron tantas naves tan rápidamente?» Su oficial táctico estudió las lecturas con creciente alarma. «Almirante, estas no son solo copias de la nave original. La producción de energía de cada nave es significativamente mayor. Parece que ha mejorado su tecnología basándose en la experiencia de combate». En la superficie de la Tierra, la doctora Elena Vázquez se encontraba en el Centro de Comando de Defensa Global, observando a la flota alienígena acercarse a su mundo natal. Ahora era una anciana, su cuerpo frágil, pero su mente aún aguda. A su alrededor, representantes de todas las naciones de la Tierra monitoreaban la mayor crisis en la historia de la humanidad. «Informe del estado de la flota», solicitó. La almirante Sarah Chen, ahora ascendida a comandante general de la flota, respondió desde el puente de su buque insignia. «Las 50 naves de la clase Desafío están operativas y listas para el combate.
La base lunar informa que los sistemas defensivos están en línea. Los astilleros de Marte han activado los protocolos de emergencia. Elena asintió. Los últimos meses habían sido un frenesí de construcción y preparación. Cuando la capitana Chen regresó con noticias de la brutal respuesta de la hegemonía a sus propuestas pacíficas, los gobiernos de la Tierra finalmente habían comprendido el alcance de la amenaza que enfrentaban. ¿Y nuestros otros preparativos?, preguntó Elena. El proyecto Prometeo. La fase 2 está completa, respondió Chen. Cada asteroide importante en el sistema ha sido equipado con impulsores de desplazamiento cuántico. Si es necesario, podemos convertir todo nuestro sistema solar en un arma. La flota de la hegemonía continuó su aproximación, sin darse cuenta de la revolución tecnológica que había transformado las capacidades de la Tierra. El gran almirante Sar esperaba enfrentarse a cohetes químicos primitivos y misiles nucleares. En cambio, estaba entrando en un sistema estelar que había sido convertido en la fortaleza más avanzada de la galaxia. Abran un canal de comunicación con el planeta, ordenó Sektar. Les daré una oportunidad de rendirse antes de que comencemos el bombardeo orbital. La transmisión llegó a los centros de comunicación de la Tierra, donde lingüistas que habían estudiado el idioma de la hegemonía durante meses proporcionaron una traducción instantánea. Pueblo de la Tierra, la voz de Sektar resonó en el centro de comando. Han albergado a terroristas que atacaron instalaciones legales de la hegemonía y asesinaron a ciudadanos leales. Su especie ahora enfrentará las consecuencias de sus acciones. Ríndanse inmediatamente y sus muertes serán rápidas. Elena intercambió miradas con los otros líderes mundiales presentes en el centro de comando. El primer ministro chino habló primero. Almirante Chen, tiene nuestra autorización para responder como mejor le parezca. La voz de Chen llegó a través del sistema de comunicación con fría determinación. Gran almirante Sar de la tercera flota de la hegemonía. Habla la almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Vinieron a nuestro hogar buscando la conquista. En cambio, han encontrado algo que su imperio ha olvidado. Una especie que se niega a arrodillarse. La respuesta claramente sorprendió a Sektar. Su oficial científico informó que la transmisión provenía de múltiples fuentes simultáneamente, lo que indicaba un nivel de coordinación que la hegemonía no había esperado de un mundo primitivo. Tienen una oportunidad para retirarse de nuestro sistema, continuó Chen. Váyanse ahora y consideraremos esto un malentendido. Ataquen nuestro mundo y descubrirán por qué la humanidad ha sobrevivido a cada desafío que nuestro universo nos ha presentado. Sektar se rió de lo que consideraba una amenaza vacía. Su única nave causó problemas considerables, lo admito, pero 50 naves no pueden hacer frente al poder de la tercera flota. Se rendirán o serán destruidos. Entonces han elegido la destrucción, respondió Chen en voz baja. La batalla comenzó sin previo aviso. La flota de la hegemonía abrió fuego con todas las armas que poseía, llenando el espacio con rayos de partículas, misiles de plasma y torpedos gravitacionales. Fue una demostración de poder de fuego que podría haber reducido la mayoría de los planetas a escoria fundida, pero nada de eso tocó la Tierra. La flota de defensa humana activó sus pantallas de desplazamiento cuántico simultáneamente, creando una red de espacio-tiempo curvado que redirigió cada ataque entrante a dimensiones vacías. Para los observadores, parecía que las armas alienígenas simplemente se desvanecían al entrar en contacto con una barrera invisible. «¡Imposible!», gritó Sar. Concentren todo el fuego en un solo objetivo. Abrumen sus defensas. 300 naves de la hegemonía concentraron sus armas en una sola nave humana. La producción de energía combinada era equivalente a la de una pequeña estrella en poder destructivo. Pero la nave humana simplemente se desfasó parcialmente del espacio normal, permitiendo que el masivo bombardeo pasara inofensivamente a través de su posición. Entonces la Tierra contraatacó. Las naves humanas no usaron armas convencionales. En su lugar, dispararon ráfagas controladas de la misma energía que rasgaba la realidad que impulsaba sus motores. El espacio mismo se convirtió en un arma cuando se abrieron agujeros en el tejido del universo dentro de las naves de la hegemonía. El efecto fue inmediato y devastador. Docenas de naves alienígenas simplemente dejaron de existir mientras su materia se dispersaba a través de múltiples dimensiones. Otras encontraron sus espacios internos retorcidos en geometrías imposibles que destrozaron sus cascos desde adentro. Informe del estado de la flota, exigió Sektar desesperadamente. Hemos perdido más de 200 naves en el primer intercambio, informó su oficial táctico con conmoción. Sus armas parecen ignorar por completo nuestros escudos.
Están atacando la estructura fundamental del propio espacio-tiempo. Pero el contraataque humano apenas comenzaba. La almirante Chen activó las defensas ocultas del sistema y el espacio alrededor del sistema solar de la Tierra comenzó a cambiar. Asteroides que parecían normales de repente se revelaron como masivas plataformas de armas. La superficie de la Luna se abrió para revelar instalaciones defensivas que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Marte mismo comenzó a moverse. El planeta entero, convertido en una plataforma de armas móvil, cambió su trayectoria orbital y comenzó a acercarse a la zona de batalla. Su superficie estaba erizada de dispositivos de manipulación de la realidad que podían abrir agujeros en el espacio lo suficientemente grandes como para tragarse flotas enteras. Almirante llamó urgentemente a su oficial de comunicaciones. Estoy recibiendo solicitudes de rendición de más de 100 de nuestras naves. Sus capitanes están solicitando permiso para retirarse. Sektar miró la pantalla táctica con incredulidad. En menos de una hora, su magnífica flota había sido reducida a supervivientes dispersos que huían desesperadamente hacia el borde del sistema. Los humanos no solo habían ganado, habían demostrado una superioridad tecnológica tan abrumadora que la resistencia continuada era un suicidio. Todas las naves, transmitió en la frecuencia de emergencia de la flota, retírense a una distancia mínima segura y esperen nuevas órdenes. Pero la almirante Chen no había terminado. Mientras los supervivientes de la hegemonía se alejaban maltrechos de la Tierra, ella abrió un canal de comunicación que llegó a toda la galaxia. Pueblos de la galaxia, su voz resonó por el espacio en cada frecuencia que la hegemonía usaba para la comunicación. Hoy han sido testigos de la derrota de un imperio que gobierna a través del miedo y la opresión. La hegemonía les dijo que la resistencia era inútil, que no tenían más opción que aceptar su dominio. Estaban equivocados. La transmisión continuó, llevada por estaciones repetidoras a través del espacio de la hegemonía. En 1000 mundos, las poblaciones esclavizadas miraron a las estrellas y escucharon un mensaje de esperanza. La Tierra ofrece una alianza a todos los pueblos libres y a aquellos que deseen serlo. Poseemos la tecnología para romper las cadenas que los atan y la determinación para que se haga justicia. La era de la hegemonía está terminando. La era de la libertad ha comenzado. En las profundidades del espacio, el gran almirante Sar se sentó en su silla de mando dañada, mirando las ruinas de su otrora poderosa flota. A su alrededor, sus oficiales supervivientes trabajaban frenéticamente para reparar sus naves y prepararse para el largo viaje de regreso al espacio de la hegemonía. Activó su sistema de comunicación personal y envió un mensaje.